Hola, muchísimas gracias por acompañarme aquí en Hilos de Mariposa. Gracias por estar conmigo. Bien, cuando estuve tejiendo el suéter gris que aparece en la portada, fue conforme fui escribiendo el patrón. Por eso es que no lo grabé el video con ese color del suéter. Pero en esta ocasión lo voy a hacer con estambre color rojo. Ocupé los mismos materiales. Los puntos también son las mismas cantidades, ¿sí? Y bueno, vamos a necesitar estambre pachoncito. Aquí dice que se teje con un ganchillo del número 3,5, pero yo lo voy a estar tejiendo con gancho del número 4. Espero que se alcance a ver por ahí. Bueno, unas tijeras, separadores de puntos y una aguja lanera, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con el paso. Miren, este suéter lo voy a realizar en una medida de mediana grande, aproximadamente. Yo tomé las medidas así, de hombro a hombro, ¿sí? Este va a ser el ancho de mi espalda. Y también la tomé de hombro hacia abajo a lo largo que quieren el suéter. Entonces, mis medidas quedan de esta manera. Del ancho de la espalda son 46 centímetros y del largo del hombro hacia abajo son 63 centímetros más la orilla que le voy a hacer al término del suéter. Entonces, para esto yo voy a realizar una cadena de 100 puntos, ¿sí? Y voy a estar realizando 40 vueltas para lograr el ancho de mi espalda, ¿sí? Para el largo voy a necesitar 100 puntos y para el ancho 40 vueltas, ¿sale? Eso ya depende del material que estén usando ustedes, del gancho que estén usando y sobre todo de las medidas que tengan ustedes, ¿sale? Pero eso es lo que yo voy a hacer. El tejido va a ser así. O sea, van a quedar líneas y los tejidos van a ser así, ¿sale? Aquí ya tengo mi cadena con 100 puntos. Después de esos 100 puntos, lo que voy a hacer es tejer 2 cadenas más y van a ser para dar la altura a la siguiente vuelta. Estas 2 cadenas ya equivalen a este primer punto, que sería el número 100, el último que tejimos, ¿sale? Entonces, en el cuarto punto de cadena, 1, 2, 3, es el primer punto. En el cuarto voy a empezar a tejer mis puntos altos de 2 sacadas, ¿sale? Ahí está el segundo. Y así nos vamos a ir por toda la vuelta, hasta tener nuestros 100 puntos con la cadena completa. Llegué al final de mi vuelta número 1 con mis 100 puntos. Lo único que voy a hacer aquí es girar el tejido, subir con 2 cadenas. Esas cadenas ya equivalen a este primer punto y entonces en este segundo orificio empezamos a tejer de nuevo puntos altos. Y esto es lo único que se va a hacer por todas las vueltas, puntos altos sobre puntos altos de la vuelta anterior. Nada más un favor, no se les olvide tejer su último punto bajo aquí en las cadenas con las que iniciamos la vuelta anterior, ya que recuerden que esas cadenas equivalen a un punto alto también. Entonces ahí, en esas cadenas, tienen que tejer también su último punto alto. En total deben de ser 100. 100 puntos en todas las vueltas durante 40 vueltas.
Miren, aquí yo ya finalicé con el cuadro rectángulo que tenía que hacer para mi espalda. Entonces, así queda, ¿sale? Son 40 vueltas en total y son 100 puntos en total, ¿sale? Eso está súper fácil, no es nada complicado. Y bueno, vamos a empezar con las mangas. Bien, para las mangas vamos a hacer algo así, esta figura, ¿sí? De una vez se le va a ir tejiendo el resorte para el puño y también se va a ir tejiendo esta disminución que empieza acá, ¿sale? Para esta manga yo voy a necesitar un largo de 59 centímetros. Con mi medida de estambre y mi medida de ganchillo, yo necesito comenzar con 85 puntos, ¿sale? Ya al ir tejiendo se va a hacer esta disminución y el resorte, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Realizo una cadena de 85 puntos, ¿sí? Para iniciar esta manga. Bueno, ya teniendo esos 85 puntos, voy a empezar así. Voy a subir con una cadena y en la segunda empiezo a hacer puntos bajos. Solo puntos bajos. Voy a realizar 12, que son los que me van a ayudar para tener el resorte de mi manga. ¿Sí? Así normal, realizo 12 puntos bajos. Aquí ya tengo yo mis 12 puntos bajos, entonces lo que voy a hacer es ayudarme con un separador, un estambre, un hilito, a marcar esos 12 puntos bajos, ¿sí? A partir de aquí, ahora lo que voy a hacer es punto medio alto, ¿sí? Tomo lazada, meto el ganchillo en el siguiente punto cadena, jalo lazada y saco los 3 puntos juntos, ¿sale? De estos tengo que realizar 15, ¿ok? 15 puntos medios altos, ¿ok? Aquí ya tengo mis 15 medios puntos altos. Voy a marcar también. Y a partir de aquí, en todo lo que resta de mi cadena, voy a realizar puntos altos, ¿sale? Hasta el final. Termino esta vuelta entonces con puntos altos y regreso con ustedes. Terminé esta primera vuelta y miren, va quedando algo así. Puntos altos, medios puntos altos y puntos bajos, ¿sí? Entonces, para la segunda vuelta y en adelante, hasta la vuelta 12, aquí en el término y empiezo, dependiendo la vuelta, en los puntos altos, en esta orilla, vamos a empezar a tejer aumentos, ¿sí? Giramos el tejido, levanto con 2 cadenas y esas ya me equivalen a un punto alto. Entonces, ahí mismo, ahora sí, ahí mismo en ese espacio, vamos a realizar un punto alto de 2 sacadas. Y ahí ya tengo mi aumento, 2 puntos altos en uno solo. A partir de aquí, sigo tejiendo puntos altos normales, uno sobre cada uno, ¿sí? Y esto lo voy a hacer hasta llegar un punto antes de mi marca, ¿sale? Entonces, sigo con puntos altos de aquí hasta acá y ahorita continuamos. Estoy llegando a la marca, me falta solo un punto alto. Lo tejo normal. Y en la marca sé que tengo que empezar a tejer mis
puntos medios altos, ¿sí? Entonces, ahí tejo puntos medios altos, quito la marca de aquí y la paso para este punto que acabo de realizar, ¿sale? A partir de ahí tengo que realizar puntos medios altos, en total 15. Van 2, tengo que realizar 15 y obviamente el 15avo va a ser aquí antes de la próxima marca. Llego a la siguiente marca y ahora aquí ya tengo que tejer solo puntos bajos, pero para poder hacer el punto resorte, el punto elástico, lo que voy a hacer es tejer solamente agarrando una sola hebra, que es la de atrás, ¿sí? De la cadena solo voy a agarrar la hebra de atrás, ¿ok? Entonces, en esas hebras voy a tejer mis puntos bajos. En total tienen que ser 12. 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta tener los 12. Termino los 12 puntos bajos y ya es completa mi vuelta. Giro el tejido, levanto con una cadena, solo es la altura. En la siguiente, que es nuestro último punto bajo de la vuelta anterior, igual voy a tomar solo la hebra de atrás para realizar puntos bajos. En total 12. Esto de tomar la hebra de atrás solamente se va a hacer cuando se tenga que tejer puntos bajos. En los puntos medios altos y puntos altos no se va a hacer eso. Ahí sí se agarra el punto completo, ¿sí? Esto solo es para que en este espacio de los puntos bajos se vaya empezando a realizar el elástico. ¿Ok? Aquí donde está nuestro marcador es nuestro último punto, solo la hebra de atrás. Quito el marcador y lo paso para el último punto bajo que acabo de realizar. Aquí en este siguiente punto ya empiezan puntos medios altos. Entonces ahí sí tomo el punto completo. ¿Sí? Bueno, les explico. Termino estos puntos medios altos hasta el marcador. Continúo con puntos altos hasta el término. Y aquí en el último punto, que son las 2 cadenas de la vuelta anterior de subida, ahí voy a realizar 2 puntos altos. ¿Sale? Recuerden que aquí en esta orilla se tienen que empezar a hacer esos aumentos. Solo hasta la vuelta número 12. ¿Ok? 12 vueltas, ya llevamos aquí 2, nos faltan 10 más y regreso con ustedes. Aquí ya terminé yo mis 12 vueltas y va quedando algo así, miren. Estos medios puntos altos son para quitarle un poco de anchura a la manga, ¿sí? Estos puntos bajos en la cadena de atrás solamente, tejiéndola de esa manera, queda ya empezándose a realizar el elástico, ¿ok? Y con los aumentos de las orillas se empieza a dar la curvatura a la parte de aquí arriba de la manga, ¿ok? Bueno, esto quedó hasta la vuelta número 12. A partir de aquí se va a tejer de la misma manera, puntos bajos en elástico, puntos medios altos y puntos altos, pero con la única diferencia que aquí ya no se van a hacer aumentos, ya va a ser 1 sobre 1, 1 sobre 1. Eso lo vamos a realizar por 8 vueltas, ¿sale? Todo igual, solo que aquí ya no se van a realizar aumentos. 8 vueltas de esa manera. Regresamos. Ya he terminado mis 8 vueltas de puntos sobre puntos, ya sin aumento. Está quedando esto así, el elástico, la reducción del ancho de la manga y por acá
Miren, ya se ve aquí el cuadrado, aquí está la curvatura que se le dio para el aumento hacia la manga. Estas vueltas son las 8 vueltas de punto sobre punto, ya sin aumento. Ahora vamos a realizar otras 12 vueltas haciendo lo mismo que aquí, pero ahora de este lado, y en esta ocasión se van a hacer disminuciones, ¿sale? Entonces vamos a continuar por nuestra vuelta. Esta vuelta que se va a empezar es la número 21. Entonces vamos a empezar ahora de aquí hacia acá, normal, ya saben, puntos bajos tomando solamente la hebra de atrás para formar el elástico. Son 12 puntos bajos, luego 15 puntos en medio punto alto y todo lo demás con solo puntos altos, ¿sale? Entonces hacemos esta vuelta. Antes de terminarla nos vamos a detener 3 puntos antes, ¿sale? Que son las 2 cadenas de subida que cuentan como un punto alto y 2 puntos más. Entonces terminamos aquí y dejamos estos 3 puntos para explicarles lo que vamos a hacer. Ya casi termino la vuelta número 21, dejé mis 3 puntos libres que les comenté. Entonces en los siguientes 2 puntos vamos a hacer una disminución. Tomamos lazada, metemos el ganchillo en el siguiente punto y sacamos lazada. Enganchamos y solamente metemos por 2 aritos. Volvemos a jalar lazada, metemos por el siguiente punto, jalamos, solo pasamos por 2 aros y la siguiente ya por los 3 y cerramos ese punto, ya se formó la disminución. Sobre las cadenas formamos el siguiente punto y es el último, ¿sale? A mí me gusta realizar las disminuciones antes de terminar o de iniciar la vuelta, como enseguida les voy a mostrar, para que tenga un buen acabado aquí en la orilla, porque luego con la disminución al último no se nota como que muy bien, no se ve muy bien, se ve medio raro. Subimos con 2 cadenas, equivalen a este último punto, y enseguida realizamos la otra disminución de esta vuelta que es la número 22. Metemos en la disminución y es punto alto sin terminar. Volvemos a cargar, metemos en el siguiente punto, punto alto sin terminar y ya jalamos por los 3 aros y ya se formó la otra disminución. Así como hicimos esta disminución de la vuelta 21 y de la vuelta 22, lo vamos a estar haciendo en las siguientes vueltas. Todo lo demás, puntos medios altos y puntos bajos solo en la hebra de atrás, va a ser normal, ¿sale? Entonces, vamos a continuar así, exactamente igual con estas disminuciones hasta llegar a la vuelta número 32, ¿sale? Que son las vueltas totales de las que consta esta manga, ¿ok? Miren, aquí ya está terminada mi manga. Ya son las 32 vueltas. A ver, les hago un resumen rapidísimo. Iniciamos con 85 puntos. 12 puntos van a ser en punto bajo, solo tomando la hebra de trasera de la cadena para formar el resorte. Después son 15 puntos medios altos para disminuir un poco el ancho de la manga. Después fueron todo lo que restaba de la cadena o del tejido en puntos altos normales, pero 12 vueltas fueron con aumento, 8 vueltas fueron normales, una sobre uno, y 12 vueltas más fueron con disminución, ¿sale? Entonces, así es como le dimos forma a nuestra manga para la parte que va a ir unida al suéter, ¿sí? Y bueno,
La verdad es que está muy fácil. Yo sé que ustedes pueden hacerlo. Les va a salir muy bien. Lo único que resta, bueno, va a ser cerrarla, pero eso ya se los muestro cuando ya tengamos todas las piezas listas para empezar a unirse, ¿sí? Bueno, vamos a necesitar otra pieza igual a esta. Y espero que en lo que llevamos de este proyecto, pues les esté gustando, les sea fácil de hacerlo. En un siguiente video les voy a mostrar la parte del frente. Quiero mostrárselas en otro video para enseñárselas así como que exactamente paso a paso, porque la parte de la inclinación que va a llevar en el frente, pues quiero que le entiendan muy bien a cómo se realiza esa parte, ¿sí? Entonces quiero enseñárselos así como que detalladamente, y para que este video pues no se haga tan largo, ¿sí? Entonces, ahorita les mostré la espalda, les mostré las mangas, y bueno, en el siguiente video les muestro el frente, ¿sale? Muchísimas gracias por acompañarme aquí en Hilos de Mariposa. Regálenme un like, suscríbanse, comenten, compartan, y espero que les guste. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente video, no se lo pierdan.